Hola, muy buenas, soy Rafael Páez, farmacéutico de primaria. Este de aquí es Lillo. Sed muy bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, La Farmacia del Lillo. Que sí, Lillo, que sí, que ya sé que tú eres la estrella, hombre, pero el canal es de los dos. Bueno, pues con el permiso de Lillo, vamos a ver en el vídeo de hoy cómo debemos prescribir Rimegepant 75 miligramos para hacer un uso correcto del fármaco y además cumplir las condiciones de financiación y de visado. Lillo, ¿puedo decir que empiece el vídeo? Bueno, pues venga, dentro vídeo. En primer lugar, vamos a ver qué es el Rimegepant. El Rimegepant es un fármaco para el tratamiento sintomático de la migraña. Pertenece a una nueva clase de fármacos llamados gepantes o gepants. Aquí lo tenemos en la ilustración y vemos cómo su mecanismo de acción es que se une de manera selectiva y con alta afinidad al receptor humano del CGRP, del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y antagoniza la función de este receptor del CGRP. ¿Qué indicaciones terapéuticas tiene en ficha técnica? Pues nos encontramos que Vidura, que es el nombre comercial del fármaco, tiene dos indicaciones: tratamiento agudo de la migraña con o sin aura en adultos y tratamiento preventivo de la migraña episódica en adultos que presentan al menos 4 crisis al mes. La primera indicación, el tratamiento agudo de la migraña, está financiado en el Sistema Nacional de Salud y está sometido a visado. En esta indicación, que es la que nos va a interesar a nosotros porque es la financiada, la dosis recomendada es de 75 miligramos de Rimegepant, según sea necesario, una vez al día, porque la dosis máxima de Rimegepant es 75 miligramos al día, es decir, una vez al día. La otra indicación, la del tratamiento preventivo, no está financiada y en este caso el Rimegepant se toma uno cada 48 horas de forma continua. El fármaco se puede tomar con o sin alimento. Hay una serie de precauciones básicas donde nos dice que debemos evitar el uso de Rimegepant en pacientes que estén en tratamiento concomitante con inductores potentes o moderados del citocromo P450 como fenobarbital o rifampicina, o con inhibidores potentes del citocromo P450 como claritromicina, itraconazol o ritonavir. También tendremos que evitar su uso en pacientes con un filtrado glomerular por debajo de 15 o con una insuficiencia hepática Child-Pugh-C. Por otro lado, cuando el paciente esté en tratamiento concomitante con inhibidores moderados del P450 como diltiazem, eritromicina o fluconazol, o inhibidores potentes de la glicoproteína P como ciclosporina, verapamil o quinidina, la dosis máxima se verá modificada a 75 miligramos cada 3 días. No podremos tomarlo con más frecuencia. Como hemos dicho, en el Sistema Nacional de Salud está financiado solamente en crisis aguda de la migraña. ¿Vale? ¿Y en qué caso? Pues en pacientes adultos con al menos 2 crisis moderadas severas de migraña al mes y que hayan utilizado al menos 2 triptanes diferentes durante periodo de tiempo y a dosis suficiente y se haya constatado la falta de respuesta. Es decir, no se trata de poner Rimegepant de primeras para el tratamiento de la crisis, sino que primero hay que haber pasado por los triptanes y haber visto que que no eran eficaces para las crisis de migraña. ¿Qué ocurre? Aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo determinamos la falta de respuesta a un triptán? ¿Vale? ¿Cómo sabemos que el paciente no responde adecuadamente a los triptanes y hay que tratarlo con Rimegepant? Esta sería la primera cuestión. Lo primero es asegurarnos de que el paciente se ha tomado bien el triptán. El primer error sería tomarlo demasiado pronto o demasiado tarde. Aquí vemos cómo en el ataque de migraña hay dos fases, está el aura y la cefalea. El aura es un síntoma neurológico transitorio, visual, sensitivo o del lenguaje, que suele preceder a la fase de dolor, que es la fase de cefalea. Pues el triptán hay que tomarlo tan pronto sea posible al inicio de la cefalea, no al inicio del aura, salvo que el aura y la cefalea vayan juntos. Pero si tomamos el fármaco al inicio del aura, no va a ser el momento adecuado
y si lo tomamos cuando la cefalea ya lleva un rato instaurada, tampoco va a ser el momento adecuado para que haga su efecto. Tenemos que tomar el triptán en el momento correcto, que es al inicio justo de la fase de cefalea. El segundo error sería tomar el triptán a dosis insuficientes. Aquí tenemos las dosis de los diferentes triptanes a ficha técnica, sus dosis máximas. Tenemos que asegurarnos de que el paciente ha estado en tratamiento con el triptán a dosis adecuada, a dosis plena. Si lo está tomando bien, es decir, el paciente se lo estaba tomando en el momento adecuado y a la dosis adecuada, tenemos que evaluar si el tratamiento funciona o no funciona. ¿Cómo consideramos que un tratamiento está siendo agudo para la crisis de migraña, está siendo eficaz? En primer lugar, que después de tomarlo, a las 2 horas de tomarlo, se observe una ausencia de dolor, que sería una respuesta completa, o una reducción de moderado grave del dolor a leve o ausente, que sería una respuesta parcial, pero seguiría habiendo una eficacia demostrada. Que haya una baja tasa de recurrencia, es decir, que no vuelva el dolor al menos en 24 horas, y que no haya efectos adversos significativos que limiten su uso. Eso sería la prueba de que el tratamiento con el triptán, en este caso, está siendo eficaz. Para determinar la falta de respuesta, tenemos que al menos esperar 3 o 4 crisis, es decir, que haya falta de respuesta al triptán en 3 o 4 crisis distintas. Porque es importante recordar que como la respuesta puede variar entre crisis, un fármaco no debe considerarse ineficaz por un único episodio fallido o si se ha usado de forma inadecuada. Pongamos que hemos usado perfectamente los triptanes, hemos evaluado correctamente si son eficaces o no, vemos que no, y nos planteamos que queremos ponerle a nuestro paciente Rimegepam. ¿Cómo debemos prescribir el Rimegepam para ajustarnos a las condiciones de ficha técnica y de financiación y de visado? Pues en este caso recordamos que la única indicación financiada es el tratamiento agudo de la migraña con o sin aura en adultos. La dosis recomendada en este caso son 75 miligramos de Rimegepam según sea necesario una vez al día. ¿Qué quiere decir este según sea necesario? Pues que debemos ajustar la posología al número de episodios de crisis mensuales, porque es muy importante que evitemos el consumo excesivo de medicación sintomática, tanto en el caso de los triptanes como por ejemplo el Rimegepam, porque el uso excesivo de medicaciones de rescate para la crisis de migraña se asocia a cefalea por uso excesivo de la medicación, con lo cual tenemos que tener un tratamiento preventivo y estos reservados para cuando hay un ataque, pero hay que ajustarle la posología al número de crisis. Además hay una cosa muy importante que viene en ficha técnica. Los ensayos clínicos que avalan el uso de Rimegepam para el tratamiento agudo solamente incluyeron pacientes que presentaban como máximo 8 crisis al mes, con lo cual las autoridades sanitarias nos advierten que solo tenemos evidencia de eficacia y seguridad en pacientes que tengan ese límite, hasta ese límite de 8 crisis mensuales. ¿Qué serían posologías potencialmente inapropiadas? Pues más de 1 cada 24 horas, por supuesto, porque ya hemos visto que en condiciones normales la dosis máxima es una vez cada 24 horas. 1 cada 24 horas, en el caso de un tratamiento agudo de la crisis, supondría que el paciente tiene 30 crisis al mes. Tener esta cantidad de 30 crisis migrañosas al mes es muy poco frecuente y cuando el paciente presenta algo de esto se suele asociar a comorbilidades como el abuso de la medicación u otros factores de riesgo. Eso habría que estudiarlo. Si ese paciente dice que necesita 30 porque tiene 30 crisis al mes, y 1 cada 48 horas también sería una dosis inadecuada porque esa es la dosis de la profilaxis y no está financiada. Normalmente, la media de los pacientes van a tener una crisis, 2 crisis mensuales y algunos pueden tener hasta una crisis a la semana. Ya hemos visto que en los ensayos pivotales los pacientes lo que tenían era hasta 8 crisis al mes, con lo cual ahí nos podemos hacer una idea de en qué rango de posología nos deberíamos mover. Además, seamos conscientes de una cosa, es un medicamento muy caro
Y si nosotros ponemos una posología demasiado alta, corremos el riesgo de que se genere un crédito potencial de dispensaciones muy alto. Fijaos que los envases financiados son de 2 liofilizados orales y de 8 liofilizados orales. Si nosotros ponemos una posología de 1 cada 24 horas y el paciente lo retira de la farmacia, aunque no se lo tome porque no tenga tantas crisis, pues generaríamos un consumo de 15 envases en un caso, 4 envases en otro, oscilando entre los 750 y los 850 euros al mes. Aquí recordamos la importancia de hacer un uso eficiente de la prestación farmacéutica y recordar que esto se paga con fondos públicos, con recursos públicos y todos somos responsables de hacer un buen uso de los mismos. Por último, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el vídeo os resulte de utilidad, que os resulte de interés. Os dejamos como siempre con unos Lillo consejos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga Lillo, despídete, que es tu canal. Despídete tú. Venga, hasta luego, gracias.